La canción del día de hoy es Paradise State of Mind de Foster the People. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. En la gráfica se representa una función cuadrática de la forma y igual f de x igual a x al cuadrado más ax más b. Los valores de a y b son respectivamente. Entonces, lo primero que vamos a preguntarnos es ¿por qué tengo y igual a estas dos cosas? Es decir, ¿por qué puede ser f de x o por qué puede ser mi función? Entonces, primero veamos ¿por qué puedo igualar una función a y? Porque cuando nosotros realizamos la gráfica de una función, ¿qué hacemos? Construimos una tablita, ¿cierto? En el cual los valores de x pueden ser los valores que yo quiera, pero pues que tienen que estar dentro del dominio de mi función. Esta es una función polinómica, luego tiene dominio de los reales, puedo poner el valor que yo quiera. Entonces voy asignándole valores, por ejemplo estos de acá, y voy hallando estos valores de y, reemplazando x, pues aquí en mi fórmula, ¿listo? Entonces voy hallando esos valores de y voy graficando. Entonces, ¿por qué pongo y igual a x al cuadrado más x más b? Porque como ven, lo que yo hago en el gráfico es graficar esos punticos de y. ¿Listo? Entonces, voy graficando esas imágenes en el eje y. Es decir, les voy asignando una altura. Entonces, por eso voy a poner y igual a x al cuadrado más x más b. Ahora la pregunta, ¿por qué está igual a este f de x? ¿O qué significa? Primero, pues se puede cualquiera de las dos, por eso pues, nos ponen el igual. Y lo que esto significa es que la función se llama f, luego esta sería la función f, y lo que hay entre paréntesis me dice de qué variable depende. Entonces, como aquí estoy trabajando con la variable x, por eso aquí hay entre paréntesis una x. Listo, entonces hecha esa aclaración, ahora vamos a ver unos detallitos con respecto a la diferencia entre una función y una ecuación, que es un concepto un poco complicado de ver. Entonces, una función sabemos que es una gráfica, ¿listo? ¿Cómo sabemos que una gráfica es una función? Simplemente tomamos la gráfica, trazamos rectas verticales y se tiene que cortar en un único punto con la gráfica. ¿Listo? Todas las que yo trace, una por acá, todas verticales, tiene que cortar a la gráfica en un solo punto. Entonces, ejemplo de gráficas que no son funciones. Por ejemplo, una elipse no es función porque trazo esta y corta en dos puntos. Una circunferencia tampoco es función. Una parábola, por ejemplo, horizontal, tampoco es función. Una hipérbola, ni horizontal ni vertical, van a ser funciones. Entonces ya sabemos qué es una función gráficamente. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia de una función con una ecuación? Pues tienen relación, pero es como más poderosa la función y ya vamos a ver por qué. Entonces, imagínense que tengo la siguiente función. X al cuadrado menos 4 que viene representada por este dibujo, entonces sería x al cuadrado menos 4. Entonces, ¿cómo realiza el gráfico? Simplemente construyo mi tablita, voy poniéndole valores a x, los que yo quiera claramente que estén dentro del dominio, y obteniendo sus imágenes, y las voy graficando acá. Entonces, por ejemplo, con x igual 0, 0 al cuadrado me da 0, menos 4, menos 4. Entonces, cuando x vale 0, y vale menos 4, entonces el puntico acá, y así voy construyendo mi gráfica. Entonces, ¿qué significará cuando yo tengo lo siguiente? X al cuadrado menos 4 igual a 6, por ejemplo. ¿Qué significa resolver esta ecuación? Básicamente es, tome su función, trace una recta horizontal en el eje y que pase por 6, listo, por acá pasa por 6, y lo que me estoy preguntando es, ¿qué valores de x al meterlos en la función obtengo como resultado 6 o como imagen 6? Eso es resolver esta ecuación. Entonces seguramente ustedes resolvieron mucho este tipo de ecuaciones, x al cuadrado menos 4 igual a 0, ¿cierto? Y entonces, pues nosotros la resolvíamos y ya. De hecho, la forma general de resolver una ecuación cuadrática, lo que nos dicen es pase todo un lado, que quede igual a 0 y aplique fórmula general o trate de factorizar. Entonces la pregunta es, ¿eso tiene un significado geométrico? Sí. Y básicamente, ¿qué es? Yo trazo una recta con altura 0, que básicamente sería el eje X. Me estoy preguntando por esos valores de X, que al reemplazarlos en mi función, obtengo 0. Y esos valorcitos tienen un nombre especial que se conocen como raíces, soluciones o pues literalmente interceptos con el eje X. Entonces, en mi problema, retomando, ¿qué tengo? Que en x igual a 2, listo, y x igual a 3, mi función tiene como altura 0 en esos dos puntos de ahí. Es decir, que si yo tengo x al cuadrado más ax más b igualada a 0, que es mi función igualada a 0, ¿qué significa? Tras una recta en el eje X, ¿listo? Una recta con altura 0, que pues es el eje X, y me estoy preguntando qué valores al reemplazarlos en mi función hacen que valga 0, justamente x igual a 2 y x igual a 3. Entonces vean que es lo contrario. Entonces por lo general que yo tengo la función, bueno, tengo, perdón, la ecuación, y tengo que hallar los valores de x que satisfacen esa ecuación. Aquí tengo lo contrario, tengo los valores y la idea es llegar a mi función.
¿Listo? Entonces, la respuesta es, ¿podemos hacer eso? Sí, pero hay un pequeño detalle, un pero. ¿Y cuál es ese pero? Que para yo poder hacer eso, me tienen que garantizar que el numerito que acompañe a la variable con mayor exponente sea 1, es decir, que no haya nada acompañándola. Entonces, en este caso reviso cuál es la variable o el término, perdón, que tiene exponente más grande. Entonces aquí está elevado a la 1, aquí está elevado a la 0 y aquí a la 2. Este es mi término más grande. Esto que tiene el exponente más grande. Y como vemos, no está acompañado por ningún número. Luego puedo aplicar esto que vamos a hacer, que es con las soluciones obtener mi función. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Más adelante veremos qué pasa cuando hay un número acompañando ahí, que es otro tema. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Nos dan nuestra función, quiero saber cuándo vale 0, entonces ¿qué hago? Puedes resolverla por ecuación a través de la ecuación general o puedo factorizar, ¿listo? Que es lo que comúnmente se hace, factorizo igual a 0 y ¿qué hago? Tomo este factor de acá y saco mi solución. Tomo este de acá, lo igual a 0 y obtengo mi solución. Entonces aquí nos toca devolvernos, tenemos las soluciones, luego tenemos que encontrar estos factores, multiplicamos esos factores y obtenemos el polinomio que necesitamos o la expresión que necesitamos. Entonces en este caso x vale 2 y x vale 3. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo hago para pasar de la solución al factor? ¿Listo? Entonces nosotros siempre estamos acostumbrados a, llegamos a dos cosas que están multiplicándose igualadas a 0 y pues de ahí despejamos las soluciones. Ahora tenemos las soluciones y necesitamos devolvernos, es decir, hacer este paso. Entonces lo que hacemos es simplemente pasar todo al lado izquierdo. Entonces simplemente estos que está sumando lo paso a restar al otro lado y me queda x igual a menos 2. Otra forma de decirlo es que necesitamos que quede igualado a 0. Entonces simplemente este 3 que está sumando pasa al otro lado a restar. Y ya llegué a este paso acá. Entonces va a tener x menos 2, listo, por x menos 3 igual a 0. ¿Y por qué igual a 0? Porque justamente necesitamos ver esos valores. X igual a 2 y x igual a 3 son los valores que hacen que la función valga 0. ¿Y ahora qué hago? Pues simplemente desarrollo. Entonces sería x por x al cuadrado, x por menos 3, x por menos 3, menos 3x, menos 2 por x me da menos 2x, y menos 2 por menos 3 me da más 6. Aquí puedo realizar esta operación porque son términos semejantes, obtengo que x al cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. Y ahí obtuve mi función. ¿Qué me estoy preguntando? ¿Para qué valores de x mi función corta con el eje x? ¿Listo? Y ya obtuve mi función. Pero recuerden la condición importante para poder hacer eso. Tengo que buscar el término que tenga mayor exponente y no tiene que haber número acompañándolo, como es el caso acá. ¿Listo? Entonces aquí puedo ver que a es el número que acompaña a la x. Entonces aquí a vale menos 5. Y b es el término independiente, es decir, el que no está acompañado por ninguna variable. Luego b vale 6. Entonces, aquí la respuesta correcta sería la opción D. A vale menos 5 y B vale 6. Recuerden que cuando dice respectivamente, hace referencia a que del primero al que me hablan va a ser el primero que aparezca acá y el segundo pues va a aparecer en segundo lugar. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.